nosotros hemos estado mirando, ¿no es cierto?, lo que es la colonia, ya, en quinto básico, ¿no es cierto? Principalmente nosotros en las clases online hemos hablado mucho, ¿no es cierto?, de la colonia, características, y bueno, y este video también va a venir un poco como, no sé si a resumir, ¿no es cierto?, lo que se ha visto, ¿no es cierto?, en clase. ¿Ya? A ver, primero, la sociedad colonial, obviamente, o mejor dicho, en la sociedad de lo colonial tenemos que entender primero qué es la colonia, ¿ya? Y bueno, el objetivo de hoy de la clase, ¿no es cierto?, y el objetivo de este video también va a ser principalmente comprender el periodo colonial, ¿no es cierto?, las principales características de la sociedad. Entonces, primero tenemos que partir por el principio, diciendo qué es la colonia. No, eso que sale ahí no es, ¿ya? La colonia, chiquillos, es un periodo que transcurre, ¿no es cierto?, desde el año 1598, desde el desastre o victoria de Curalaba, hasta el 1810, que se inicia el proceso de independencia de Chile, o sea, cuando empieza la primera Junta Nacional de Gobierno, ¿ya? La colonia nosotros la ubicamos, ¿no es cierto?, en el periodo de tiempo que nosotros estamos viendo acá, ¿no es cierto?, y obviamente que esto tiene ciertas características, ¿no es cierto?, que hacen que la colonia sea tan especial. Primero, que tuvo una sociedad que fue de carácter estamental, quiere decir que se divide por, ¿no es cierto?, podríamos decir, de alguna forma se divide por estamentos, o sea, se divide, ¿no es cierto?, por secciones, ¿ya? ¿Y cómo estaba dividido? Generalmente para lo que se hace, ¿no es cierto?, es establecer una pirámide estamental, que es lo que están viendo acá, ¿no es cierto? No esas pirámides de Egipto, no, esa no, sino que esta es una pirámide estamental, lo que están viendo acá, ¿no es cierto?, acá al lado. Una pirámide estamental, chillo, está dividida de la siguiente forma, esta pirámide estamental de la sociedad colonial. Primero, en la cabeza, ¿no es cierto?, de esta sociedad estaban los españoles, que obviamente eran los que por origen, ¿no es cierto?, eran funcionarios, ¿no es cierto?, del rey, pertenecientes a la Iglesia Católica, y obviamente que ellos, ¿no es cierto?, eran los que eran, como podríamos decir, la clase alta, ¿no es cierto?, de la época colonial. Y junto con ellos estaban los criollos. Los criollos, ¿no es cierto?, eran hijos de españoles que habían nacido aquí en Chile. Así que, por lo tanto, ellos también pertenecían a la clase alta, los criollos. Pero ellos manejaban un sentimiento mucho más de apego a la tierra, ¿no es cierto?, apego a su país, porque más que mal, si sus padres nacieron en España, ellos nacieron acá. Entonces siempre hubo como un sentimiento, podríamos decir, como más de apego hacia, ¿no es cierto?, el territorio chileno, ¿ya? Y entonces, a ver, esta sociedad, ¿no es cierto?, nosotros como vamos a analizar la sociedad, también tenemos que analizarlo desde el punto de vista como del esparcimiento, ¿no es cierto?, y la diversión, ¿ya? O sea que estos estamentos también tenían momentos y tenían cosas, ¿no es cierto?, que podían hacer cuando no trabajaban o cuando no estaban ocupados sus cosas, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, nosotros hemos hablado, ¿no es cierto?, de que en la clase alta se hacían unas fiestas que se llamaban las tertulias. Y estas tertulias, chiquillos, principalmente, eran fiestas, ¿no es cierto?, que se hacían, pero de la alta clase. Ustedes están viendo la imagen, ¿no es cierto? La tertulia, se tocaba música, ¿no es cierto?, acorde a la época. Se tocaba, ¿no es cierto?, las mujeres ponían sus mejores vestidos. Y obviamente que los hombres hablaban de negocio mientras tomaban mistelas, que es un tipo de licor que se hacía, ¿no es cierto?, y comían, ¿no es cierto?, dulces, etcétera, etcétera, y de repente se bailaban su danza, pero por sobre todo las mujeres, para animar la fiesta, tocaban los instrumentos, ¿ya? Mientras que en la clase popular, ¿no es cierto?, se hacían estas famosas chinganas, ¿ya? Que es, ¿cómo se llama?, los tatarabuelos, lo que nosotros conocemos como la fonda, ¿ya? Y obviamente que eso hacía, chiquillos, de que al ser populares, ¿no es cierto?, obviamente que podían durar días, se jugaban juegos de azar, se bebía chicha, se bailaba cueca o zamacueca, ¿no es cierto?, que es como la antecesora de nuestra cueca, nuestro baile nacional. Y eran siempre sectores populares. Aquí no había gente de la aristocracia, aquí no habían criollos ni habían gente de la alta clase, sino que solamente habían gente, digamos, que eran los mestizos, los esclavos, ¿no es cierto?, y indígenas de repente, ya que se hacían estas fiestas. También hay juegos, ¿no es cierto?, que se hacían, también los niños, digamos, también tenían su espacio de juego, que era el trompo, ¿no es cierto?, el emboque, ¿no es cierto?, y la rayuela, que eran estos juegos que también eran juguetes que eran propios de la época, que no eran juguetes muy sofisticados, ¿no es cierto? Ahora, nosotros hemos estado hablando de varios tópicos y nosotros ya hablamos de la diversión, ¿no es cierto?, pero también tenemos que hablar de la vida familiar. La vida familiar, ¿no es cierto?, principalmente era una sociedad de tipo patriarcal, ¿ya? En el sentido
no el gran patriarca, no ese de Dragon Ball, no, pero en un tipo de sociedad patriarcal donde el papá era el que mandaba y los hijos y las mujeres, ¿no es cierto?, eran tomados como personas que había que corregir, entre comillas, un poquito débiles, ¿ya? Y el jefe de hogar, ¿no es cierto?, tenía un amplio poder, ¿no es cierto?, sobre su esposa y sobre su hijo, y de hecho a él tenía que consultarle. Tanto si una mujer de su familia o un hombre de la familia tenía que casarse, tenía que consultarle directamente a él, ¿ya? Ahora, esto no quiere decir que la mujer tampoco haya tenido un papel tan importante. O sea, la mujer tiene un papel bastante importante que va a ver más adelante, ¿ya? A ver, la familia no era una familia que estaba integrada alrededor de 6 o 7 hijos, más la familia, más el papá y la mamá, ¿ya? Y dentro de esto, obviamente que tenemos que hablar que los hijos, ¿no es cierto? Obviamente los únicos que eran considerados como hijos, ¿no es cierto?, podríamos decir legales, eran los que estaban dentro del matrimonio. Los hijos fuera del matrimonio eran considerados como hijos naturales, o sea, por lo tanto no tenían los mismos derechos que un hijo reconocido dentro de un matrimonio. Ya, eso hasta hace unos 30 años atrás, 40 años atrás en Chile, más o menos todavía seguía existiendo, pero ahora ya todos son hijos, digamos, reconocidos como tal, ¿ya? Ahora, la mujer, ¿no es cierto?, tenía un rol bastante importante porque estaban a cargo, ¿no es cierto?, el orden de la casa, la mujer de la aristocracia, ¿no es cierto?, castigaban, ¿no es cierto?, y velaban por la salud de su hijo, o sea, castigaban a su hijo, ¿no es cierto? Además también tenía a cargo la economía del hogar y también algunas veces la ley les permitía tener ciertos bienes, ¿no es cierto?, que eran de ella, ¿ya? O sea, en el caso que el marido moría, la que se tenía que hacerse cargo de los negocios era la mujer, pero eso no se veía mucho dentro de la época, ¿ya? Y lo que pasaba con, ¿cierto?, con las mujeres que era de la contraparte, o sea, las mujeres de los sectores populares, generalmente eran mujeres que se vivían sin concretar matrimonio y su hijo generalmente no tenían un papá, o sea, tenían papá biológico, pero este papá siempre era ausente, porque era un tipo que se dedicaba, ¿no es cierto?, a trabajar, a viajar, ¿no es cierto?, a trabajar por temporada, así que por lo tanto no era un tipo que se quedara, ¿no es cierto?, ahí cuidando a su hijo, no, generalmente ese tipo se mandaba a cambiar. Otro punto súper importante también, chiquillos, de la época colonial fueron los oficios, ¿ya? Recuerden, nosotros dijimos que los oficios coloniales, habían un oficio, digamos, que eran daban un tipo de comercio que era el comercio ambulante, ¿ya? O sea, un comercio que se movía, ¿no es cierto?, por la ciudad y generalmente ofrecían productos, ¿no es cierto?, a distintas partes, ¿no es cierto?, de la ciudad, como por ejemplo el agua, el hielo, las velas, pan, leche, carne, etcétera, 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 ¿ya? Lo más importante, obviamente, que son el aguatero, que es la persona que llevaba agua fresca, ¿no es cierto?, de una vertiente que se podía tomar, ¿no es cierto?, a las casas. Por eso que nosotros dijimos que el agua que se utilizaba, que estaba cerca de las casas, generalmente era un agua que estaba sucia y no se podía tomar. Entonces, la idea, digamos, era tomar agua fresca, ¿no es cierto?, y limpia que traía este aguatero. El brevero vendía brevas, higos secos, ¿no es cierto?, que la gente les compraba. El lechero que todas las mañanas pasaba, ¿no es cierto?, dejando su leche fresca, ¿no es cierto?, recién ordeñada en las puertas de la casa. Entonces la señora, digamos, tenían para el desayuno su leche. El heladero, que dejaron todo impresionado porque decían heladero. No, el heladero en este caso era un tipo que iba a buscar nieve a la cordillera y la vendía, ¿no es cierto?, saborizada con azúcar o con jugo o con miel o a veces con jugos de frutas para poder darle un sabor. Y el velero también, chiquillo, era pero muy, muy importante, porque en ese tiempo, al no existir la luz eléctrica, ¿no es cierto?, el velero era muy importante porque en la noche era muy necesario, ¿no es cierto?, tener velas. Y estas velas generalmente las hacían con grasa de animal, ¿ya? Y también, dentro de este tiempo, también habían oficios artesanales, ¿ya? Que en el cual habían los oficios artesanales, a diferencia de los que andaban dando vueltas, ¿no es cierto?, por ahí, ¿cuánto se llama?, por la ciudad, ¿no es cierto? Ellos lo que hacían era tener sus negocios dentro como de su casa y ahí atendían a la gente. O sea, yo tenía que ir a la casa digamos, por ejemplo, del zapatero, por ejemplo, o del barbero para que él hiciera su trabajo dentro del lugar donde me atendía. O sea, ellos no andaban caminando por la calle, sino que yo tenía que dirigirme a ellos, ¿ya? Entonces, dentro de todo, la sociedad colonial la sociedad hoy en día, ¿no es cierto?, de Santiago, tiene mucho de lo que la sociedad colonial tenía. Entonces, prácticamente hay muchas cosas que nosotros heredamos y otras cosas que se perdieron. Por ejemplo, el heladero, el oficio de él, ¿no es cierto?, existe porque hay gente que vende helado en la calle, pero no como lo hacía él. O, por ejemplo, en algunos sectores de Chile o ciudades todavía existe el lechero donde vas al tipo, ¿no es cierto?, vendiendo la leche fresca en las casas. Pero hay otros que ya no sí, existen, por ejemplo, como el velero, que ya no hay un tipo caminando vendiendo velas, o por ejemplo el brevero, que ahora esas frutas se consiguen en la feria, o sea, ya no es necesario esperar que pase el caballero para poder comprar, ¿ya?
Niños, dicho esto, entonces, aparte de la tarea que ya les dejé, ¿no es cierto?, en clase, vamos a hacer esta actividad, ya que es, ¿qué va a hacer ahí? Buscar y copiar, ¿no es cierto?, como lo que va a salir acá en este momento, una línea de tiempo parecida a esta, y ustedes la van a copiar en su cuaderno, ¿no es cierto?, con destacando los principales hitos del periodo colonial chileno. Los principales hitos son los periodos como época, digamos, los principales hitos son los principales hechos, o sea, como que fueron los hechos que hubo en la colonia. Y si nosotros nos vamos un poquito más arriba, ¿no es cierto?, a este Power, aquí ustedes van a encontrar un material o van a encontrar algo muy importante para poder hacer. Ya, aquí podrían ustedes sacar esa línea de tiempo que está acá y, por ejemplo, podrían trabajar con ella. ¿Ya? Chiquillos, un abrazo, los quiero mucho, nos estamos viendo pronto, que estén bien. Chao, chao.